Jair, ¿qué se me hace que contrataron? Básico para fan and coils, ¿sí? Entonces esto me va a llevar 3 minutos, es algo que está fuera de la presentación normal, y bueno, es rápido realmente. Bueno, como ustedes bien saben, los fan and coils son un equipo de aire que son equipos diseñados para dar aire acondicionado a áreas pequeñas o confinadas, una oficina, un cuarto de hotel, un laboratorio, etcétera, etcétera, ¿sí? No son las grandes manejadoras de aire que distribuyen aire a áreas muy amplias. Son pequeños equipos, los cuales en su momento vamos a ver también a detalle en la presentación. Para poder controlar este tipo de equipos, ¿qué se le controla a un fan and coil? Básicamente las velocidades del ventilador. Todos los fan and coil en sus motores tienen 3 velocidades, alta, media y baja, ¿sí? Y existen fan and coil de 2 tipos también, de los que tienen 2 tubos y 4 tubos. ¿Qué significa esto de 2 tubos y 4 tubos? Significa que el de 2 tubos tiene un solo serpentín. Es decir, por un tubo le entra el agua y por el otro lado le sale, ¿verdad? Por eso se le llama de 2 tubos. Por lo tanto, se requiere una sola válvula para controlar el flujo de agua a través del serpentín y por ende la temperatura. Lo más común en el mercado es que esos fan and coil en sus tuberías sean de media, 3/4 y los más grandes de 1 pulgada, que realmente son los menos. Me atrevo a decir que el 98% de los fan and coil que hay en el mercado, sus tuberías rondan entre la media y los 3/4 de pulgada. Bien, dicho esto entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber para poder especificar una válvula, un motor actuador y un termostato básico para controlar un fan and coil? Lo primerito, el voltaje. Hay fan and coils cuya alimentación es a 120 y otros que son a 220. Es lo primero que nos tenemos que de tener información, el voltaje. Segundo, si es un sistema de volumen variable o de volumen constante. ¿Qué significa esto? Si es de volumen constante, quiere decir que las válvulas van a ser de 3 vías, ¿sí? Lo único que va a hacer la válvula para no seguir pasando agua al serpentín cuando ya se haya alcanzado la temperatura es cerrarla y desviar el flujo de agua por su tercera tubería y desviarla hacia el sistema de agua, sin haber pasado el agua fría por el serpentín del fan and coil. Eso es volumen constante. Y de volumen variable son fan and coils donde requieren una válvula solo de 2 vías, ¿sí? Cuando ya no se requiera pasar agua al serpentín porque ya se alcanzó la temperatura, el motor actuador cierra y ya no deja pasar agua. Y esas son de 2 vías. Entonces, ustedes, el siguiente dato que tienen que saber si requieren válvulas de 2 o de 3 vías, volumen variable o volumen constante. Acto seguido, indudablemente, es el diámetro, si su requerimiento es del serpentín de media o de 3/4, por supuesto. Una vez teniendo esa información, yo ya con esta tablita o guía de selección, la cual les va a compartir la persona de seguridad y control, ustedes ya pueden hacer la selección del tipo de válvula según su voltaje y según el número de vías que se requieran. Bien, ojo, este tipo de motores actuadores son on-off con regreso de resorte. ¿Qué significa eso?
que simplemente ocupamos energizar a través de 2 cables la bobina para que ésta actúe, ¿sí? Abra y cierre. Cuando se desenergiza, el resorte empuja el vástago a su posición original. De tal manera, bueno, que este motor actuador con esta válvula que ya vienen así de fábrica son de uso universal. Literalmente con cualquier tipo de control pueden ser usadas, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro portafolio este modelo de termostato. Es un termostato básico, sencillo de operar, menos no hay realmente, el cual nos da la facilidad de controlar las 3 velocidades del ventilador, a alta, media y baja, subir y bajar el set point. Este mismo termostato, un solo modelo, me sirve para controlar tanto los motores de las válvulas de 110 volts como las de 220 volts. ¿Sí? Es una gran ventaja que tenemos con un solo modelo, poder conectar cualquier tipo de válvulas que esté dentro de ese rango de voltaje. Bueno, básicamente es lo que les quería mencionar a petición de lo que me hicieron el día de ayer. Vamos a continuar entonces con la presentación. Y le voy a pisar el acelerador porque hay muchos temas que ver. Como podrán observar, son 69 slides y apenas vamos en el 18. Voy a brincar algunos slides que tal vez sean muy reiterativos, pero vamos a comenzar. Son las 11:10, nos quedan prácticamente 54 minutos para recuperar los 4 minutos que empezamos tarde. Muy bien. Hablamos ayer acerca de la filtración, y para concluir ese tema es importante, y reitero, que estos filtros electrónicos no solo es propiamente la malla que atrapa las partículas, sino también consta de un prefiltro y un antefiltro, por así decirlo, que atrapa partículas más sólidas, más grandes, ¿sí? Lo que hace esta luz ultravioleta es precisamente matar las bacterias y se viene fabricada en un frame o marco el cual se empotra perfectamente por la parte detrás del filtro electrostático. De tal manera que la alimentación o el voltaje que le debe llegar al filtro electrostático debe de ser justamente de la misma voltaje que le llega al ventilador. Cuando se pone a trabajar el ventilador, la bobina del arrancador o un contactor anexo debe de mandar prender el filtro, ¿sí? Y a su vez, con un timer o temporizador, ¿sí? Debemos de estar energizando la luz ultravioleta. Es también necesario que esté trabajando todo el tiempo. ¿Por qué? Ojo, no es un producto milagro y eso sí es muy importante que aclararlo. La gente cree que por el hecho de poner una luz ultravioleta en un ducto, con eso se van a matar las bacterias que pasen por ahí. Eso no es cierto, ¿sí? Les podemos pasar la liga con los estudios de laboratorio donde se comprueba eso, ¿sí? Donde está la dosis que se tiene que aplicar. Yo para matar el SARS-CoV-1 tengo que aplicar la luz ultravioleta durante un periodo de 15 minutos para poderlo eliminar. Y ese SARS-CoV-1 debe estar inmovilizado, ¿en dónde? En el filtro, ¿sí? Así funciona esto. Dura 15 minutos, apagamos la luz ultravioleta, paramos unos 20 minutos o 30 minutos o una hora, todo depende del uso del área que se tenga ahí, del tráfico de personas o lo que haya ahí en el área donde se está acondicionando. Dejamos que se acumule más bacterias en el filtro y volvemos a encender la luz. Y la dosis son 15 minutos para poderlo eliminar. Bueno, dicho esto, continuamos. La ventilación, ya que es el tema del cual nos ocupaba. Bueno, la ventilación tradicional que tenemos nosotros para ahorrar energía es de que todo el aire que estamos inyectando, acondicionado con una temperatura ya adecuada a 23 grados, lo retomamos, ¿sí? Se da el intercambio de calor en el área, sube la temperatura a 28 grados, por ejemplo, y lo volvemos a enfriar. Para yo poder dar 23 grados centígrados en el área acondicionar, en la boca o en la descarga de la máquina, el aire me tiene que salir a 10 grados centígrados o tal vez menos. Entonces yo estoy gastando energía y dinero en bajarle la temperatura prácticamente 20 grados centígrados. Bajarle la temperatura al aire 20 grados centígrados y eso cuesta. De ahí de que muchos clientes o más bien usuarios finales se resistan a estar metiendo aire del exterior porque ese aire va a estar más caliente y voy a tener que usar más energía para estarle bajando la temperatura. Pero para eso está el control, para hacer una mezcla ideal, ¿sí? Entre el aire de retorno y el aire del exterior, optimizando el uso de la energía, todo en pro ¿de qué? De mantener una calidad de aire.
Como podrán ver, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, si hay una persona, no digamos SARS-CoV, simplemente una gripa común, es menester de que si estamos sacando el aire de retorno a la atmósfera, no se esté recirculando todas esas bacterias, ¿sí? Bueno, todo esto se hace con control y no hay manera de hacerlo de manera manual, ni dejando las compuertas del exterior ajustadas con un 5 o un 10% de apertura. Ahí no van a ahorrar energía. Esto hay que instrumentarlo para trabajar esto de manera óptima y realmente abrir la toma del exterior cuando se requiera y no de manera fija o permanente. Bueno, ¿cómo salvaguardamos la calidad del aire? Indudablemente la filtración con el flujo de aire, midiendo la composición del aire, midiendo la temperatura y humedad para dar la mezcla adecuada, tomando en cuenta la ventilación exterior, la presurización, esto es muy importante, para evitar que entre aire contaminado de otras áreas, y el monitoreo y mantenimiento de toda esta infraestructura. Y para eso ocupamos automatizar indudablemente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un sistema de control? Mantener las condiciones de confort térmico, mantener óptima la calidad del aire interior, reducir el consumo de energía, una operación segura del equipo, para reducir los costos de mano de obra, indudablemente, identificar los problemas de mantenimiento y la operación eficiente del equipo para que coincida con la carga, ¿sí? Es decir, solo va a operar lo que tenga que operar cuando se requiera, ni antes ni después, y de una manera precisa, ¿sí? Y al final del día, pues monitorear el rendimiento del sistema. Ok, como podrán observar en esta gráfica, este es un diagrama real de una instrumentación de una manejadora para un quirófano, donde tiene 3 etapas de filtrado. Estamos hablando no de una aplicación común, estamos hablando de un quirófano, sin embargo es un ejemplo llevado a su máxima instrumentación. La generación de alertas en operación. Es sumamente importante que el usuario final tenga información precisa y oportuna de qué está pasando con sus equipos. Entonces, es menester saber las horas de operación del ventilador, cuantificación de las horas de los compresores en los casos de los equipos de expansión directa, medición del consumo instantáneo de los compresores para saber cuándo tienen que ser sustituidos cuándo tienen que ser sustituidos o dar un mantenimiento mayor. La generación de alarmas por consumo de corriente fuera de rango, la generación de alarmas por horas de operación y el monitoreo de eficiencia de operación del equipo respecto a la temperatura de descarga y generación de alarmas. ¿Qué carajos es esto? Esto es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante. Bueno, la descripción de tipos de equipo de aire acondicionado, ya sabemos lo que son equipos de expansión directa y lo que es UMA, esto no vale la pena que lo retomemos. Básicamente, desde el punto de vista de control, un equipo de expansión directa para mí representa contactores y relevadores, contactores a activar o a desenergizar a través de relevadores. Es decir, yo tengo mi sensor de temperatura en el área, toma esa información mi controlador y le asigna un set point de trabajo, una temperatura a la cual se tiene que dar en el área, y él en base a eso empieza a mandar sus señales de salida, que es energizar relevadores para prender y apagar ventiladores, compresores y calefacciones o bomba de calor. Entiéndase que cada compresor se le llama etapa de enfriamiento. Dentro de este tipo de sistemas de expansión directa hay 2 tipos de equipos, los llamados tipo paquete, donde dentro de una caja están los compresores, el ventilador, los disipadores de calor, etcétera, etcétera, y los equipos tipo dividido, que se dividen en evaporadora y condensadora. Es decir, en una caja está la parte del ventilador con el serpentín y en otra caja están los compresores, ¿sí? Al final del día, para fines de control, es exactamente lo mismo. Yo voy a controlar bobinas para energizar compresores, ventiladores y calefacciones, ¿sí? La instrumentación mínima básica para automatizar un equipo de expansión directa es la siguiente. Obviamente los relevadores para prender y apagar compresores y ventiladores, eso lo hacemos con relevadores. Donas de corriente que pueden ser analógicas y digitales para confirmar arranque y paro de compresores y ventiladores, llevar horas de operación, y en las donas analógicas medir el consumo instantáneo. Y indudablemente la instalación de sensores de temperatura. Ojo,
Esto es muy importante. ¿En qué sentido? La ubicación de sensores de temperatura. Lo que nunca deben de omitir es instalar un sensor de temperatura en el ducto o en la descarga de la máquina, ¿sí? Este sensor de temperatura es crucial y no es para nada oneroso. Es un vilillano sensor de temperatura de ducto. Pero este sensor de temperatura me va a ayudar a medir la eficiencia de operación de mi equipo de aire acondicionado. Y es precisamente el punto que toqué en la gráfica de alarmas, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Fíjense. Si yo sé que para poder dar 23 grados centígrados en el área a acondicionar, ¿sí?, la temperatura en la boca o en la descarga del equipo de aire acondicionado me lo tiene que entregar a 10 grados o menos, tal vez, ¿sí? Porque conforme va viajando el aire a través del ducto, llega a los difusores y luego llega al área donde están las personas o el proceso, va ganando calor ese aire o va perdiendo frío, ¿sí? Entonces, si este sensor no me sensa que la temperatura esté en 10 grados, que me empiece a sensar que sube a 11, 12, 13 o 14 grados, quiere decir que mi máquina está perdiendo eficiencia. Algo muy común que le pase a los equipos de expansión directa, ¿cuál es? Que tengan una fuga de gas. Entonces, al tener una fuga de gas, mis compresores van a estar trabaje duro y dale, trabaje consumiendo una gran cantidad de energía, pero sin poder abatir la carga térmica, ¿ya? Entonces, yo puedo establecer una alarma, una alerta, de que cuando esta temperatura no esté en 10 grados, que empiece a subir a 11 o 12, incluso mi propio controlador mande a apagar el equipo de aire acondicionado porque no está en condiciones óptimas de operación, ¿sí? ¿Qué otro problema puede haber? Que la banda esté floja y que la banda esté floja y que el ventilador no me esté dando los suficientes CFMs y los cambios de aire. Por lo tanto, yo aquí no estoy abatiendo la carga térmica y también aquí no voy a entregar 10 grados. Otro problema, ¿cuál puede ser? Que el filtro esté sucio y no lo hayan cambiado. Entonces, está perdiendo eficiencia mi máquina. Y yo con esto, con este sensor, puedo incluso llegar a evitar que mi máquina sufra un daño mayor, con un solo sensor de temperatura, midiendo la operación óptima de esta. Otro sensor, el cual debemos de ubicar, y es ineludible, es el sensor de temperatura, ya sea en el área o en el retorno. Si es un área pequeña, ¿sí?, esto va a depender muchísimo del diseño y de la distribución del aire, podemos instalar un sensor de temperatura en el área a acondicionar de manera local. El tema con ese sensor es de que en una oficina siempre hay muchos cambios. Incluso puede llegar hasta poner un librero y el sensor quedar detrás de ese librero. Y entonces las lecturas ya no van a ser adecuadas, ¿verdad? Y tal vez este equipo esté trabajando de más o de menos, no lo sé. Lo ideal cuando son áreas grandes es colocar un sensor de temperatura en el ducto de retorno y esta señal tomarla como referencia para controlar la operación del equipo. Bueno, eso es en base al diseño de la distribución del aire. Las estrategias de control. Bueno, indudablemente es el ajuste del set point, un sensor de temperatura ya sea en el área o el sensor de temperatura en el retorno, sensor de temperatura en la descarga, lo acabo de decir cuáles son las razones, el relevador para encender y apagar el ventilador y el relevador para comandar la operación de las etapas de enfriamiento, en este caso los compresores, el estatus de filtro y el actuador de la caja de mezcla, que eso me faltó aquí en la imagen, pero aquí va un motor actuador el que igual me debe de hacer la mezcla entre el aire de retorno y el aire de, entre el aire de retorno, sí, y el aire del exterior. Bueno, dicho esto, somos fabricantes de estos relevadores. Las bobinas de estos relevadores, lo más común es de que sean a 24 volts y los contactores deben de aguantar hasta 220 volts. Ojo, siempre por norma intervenimos la bobina del arrancador de los compresores y del ventilador, ¿sí? Bueno, somos fabricantes de sensores de temperatura para montaje en ducto. Todo va a depender, en este caso, de la longitud y el tamaño del ducto. Y todos estos son compatibles con nuestros controladores. Como les decía, son resistencias. Tenemos de 10 kiloohms, de 20 kiloohms o de 1097 kiloohms, en fin. Somos fabricantes de sensores exterior y de muro. Ojo,
nosotros tenemos una matriz o guía de selección donde está todo este compendio de información. Es muy amigable de manejar y con mucho gusto nuestro distribuidor de seguridad y control se los va a hacer llegar. Somos fabricantes del switch de presión diferencial. Este aparato, ¿sí?, es algo muy económico y también nos ayuda brutalmente a ahorrar energía, incluso a salvar, por así decirlo, que un equipo sufra un daño mayor. Es algo que los contratistas omiten siempre: instalar y especificar un switch de presión diferencial para monitorear el estatus de limpieza del filtro, ¿sí? ¿Cuál es el menester de esto? Tiene una perillita donde yo puedo ajustar la caída de presión, en qué momento, en base a la ficha técnica de especificación del filtro, va a llegar un diferencial de presión antes y después del filtro para determinar que ya está sucio. Cuando llega ese incremento de presión antes y después del filtro, como podrán observar, tiene dos tomas. Una viene con una manguerita y se conecta antes del filtro y la otra después del filtro. Cuando ese diferencial de presión aumenta, cuando está el filtro limpio, obviamente va a haber una pequeña diferencia de presión, pero conforme este filtro se empieza a ensuciar, esa diferencia de presión empieza a incrementarse. Va a llegar a cierto grado de caída de presión, yo aquí lo ajusto en qué momento me va a cerrar un contacto. Ese contacto me va a avisar que es momento de darle servicio de mantenimiento a la máquina. Una máquina, y más aún la de expansión directa, no pueden estar trabajando si el filtro está sucio. ¿Por qué? Bueno, un filtro sucio, ¿qué implicaciones tiene? Conforme se empieza a ensuciar, empieza a crear un tapón. Por lo tanto, de manera automática, el ventilador, para vencer esa resistencia o ese vacío que se le está creando, empieza a consumir más corriente, más consumo de energía. Va a llegar un grado tal en que el filtro va a estar tan sucio que no va a haber intercambio de calor entre el serpentín y el aire caliente. ¿Y qué le va a pasar al serpentín en ese momento? Se me va a congelar, se me va a convertir en un témpano de hielo. Y cuando eso sucede, adiós compresores y adiós equipo de aire acondicionado. Se acabaron, ¿sí? Todo por no monitorear el estatus de un filtro sucio. Y este elemento sensor es primordial para la automatización. Bueno, somos fabricantes de donas de corriente también, ya sean digitales o analógicas, es algo que hemos estado manejando. Y aquí viene otro instrumento que es fundamental para esto. Ojo, y esto es muy importante para el ahorro de energía. El medidor de flujo de aire. Este medidor de flujo de aire son 2 en 1. Me mide la presión y los FMs, los pies cúbicos por minuto que yo estoy inyectando al área. Y esto es importantísimo, ¿sí? Es cuando uno va a un buffet y come de más y al ratito le está doliendo uno el estómago. ¿Qué quiero decir con esto? Los equipos están calculados en base a para batir cierta carga térmica. Y para batir esa carga térmica, ¿sí?, que está en función del uso del área, las máquinas tienen que dar ciertos FM, ciertos pies cúbicos por minuto que tienen que inyectar y hacer ciertos cambios de aire, ¿sí? Con este equipo, yo lo instalo en el ducto de salida y yo puedo calibrar la máquina o confirmar que la máquina está dando los FMs en base al diseño. Si está dando más FMs, estoy desperdiciando energía. Estoy haciendo más cambios de aire de lo necesario y estoy fuera de diseño. Si estoy dando menos FMs, estoy subutilizando la máquina y no voy a batir la carga térmica, ¿sí? Y voy a hacer que también trabaje más el equipo. Por lo tanto, va a ser más desperdicio de energía. Es fundamental instalar un medidor de CFMs, ¿sí? Bueno, aquí es más de lo mismo, unidad paquete, tipo bomba de calor. Solo hay que agregar otro relevador más para prender y apagar la válvula reversible, ¿no? Y aquí está, bueno, la instrumentación completa con el motor actuador. Le voy pisando el acelerador. Estrategias de ahorro de energía. Todas estas estrategias de ahorro de energía, ingenieros, no las puede dar un termostato electromecánico, ¿sí? Todas estas estrategias están embebidas en nuestros controladores. Si hay termostatos digitales programables que vienen encriptadas ahí solo para que las habiliten o las deshabiliten, ¿sí? La primera, y es rapidito, arranque y paro por horario, indudablemente. La máquina la van a poner a trabajar dentro de un horario de trabajo. Contabilidad de horas de operación.
¿sí? Para darle servicio, te va a mandar alertas y el operador sepa cuándo le toca servicio de mantenimiento a la máquina. Consumo instantáneo del motor del ventilador, indudablemente, para que sepa cuándo tiene que sustituir ese motor. Consumo instantáneo de consumo de compresores, si es un equipo de expansión directa. Toma de exterior y estatus del filtro, indudablemente, ¿no? Ya está más claro esto, muy platicado. Medición de eficiencia de la operación de la máquina. ¿Cómo? Indudablemente instalando un sensor de temperatura en el ducto de descarga. La generación de alertas de servicio de mantenimiento, porque el propio controlador te va a procesar esta información y en base a los parámetros que el usuario le configure, te va a avisar qué es lo que está pasando y cuándo tienes que darle servicio o hacer algún cambio. Tiene una estrategia que se llama arranque y paro óptimo. ¿En qué consiste esto? Bueno, tu controlador le programas que prenda puntualmente en un proceso a las 8 de la mañana y que pare a las 6 de la tarde. ¿Ok? Así lo va a hacer los 3 primeros días. Puntual, arranca a las 8 y para a las 6. Sin embargo, el controlador tiene un algoritmo matemático realmente inteligente, el cual va aprendiendo cómo se comporta la temperatura con respecto al tiempo. El cuarto día ya no te va a prender puntualmente a las 8 de la mañana. El cuarto día tal vez te prenda a las 7:40, 7:30, antes de que arranque el proceso y antes de que se empiece a generar carga térmica. ¿Para qué? Porque es más fácil estabilizar la temperatura cuando no hay carga térmica, el área todavía no está ocupada, ¿sí? Va a ser más barato y más rápido alcanzar el set point de 23 grados que cuando lo prendes el equipo al mismo tiempo que arrancas proceso y estás luchando contra la carga térmica para abatirla. ¿Me explico? Entonces, solito te va a prender a las 7:40, 7:30, todo depende de lo que el algoritmo le dicte, ¿sí? Bien, y además de que ya cuando arrancas proceso a las 8 de la mañana, la temperatura ya está estabilizada, ¿sí? Si es una oficina, la temperatura ya está confortable para empezar a trabajar. Eso se llama arranque óptimo. Y para óptimo es de que en vez de que te apague puntualmente a las 6 de la tarde, ¿sí? Tal vez te apague a las 5:30, 5:40, repito, todo depende de lo que el algoritmo le diga. Él va a notar que va a haber un incremento de 2 o 3 grados centígrados, pero ya no hay problema, el proceso va a parar, la gente ya se va a retirar del área. Todas estas estrategias traen grandes cantidades de ahorro de energía. Bueno, también te mide indudablemente los FMs para cambios de aire en base al sensor de temperatura, esto es fundamental. Encendido de ventilador como primera etapa de enfriamiento, esto no te lo hace un termostato electromecánico, el controlador primero te barre el área para sacarte el aire caliente y hasta entonces te empieza a abrir válvulas o a prender compresores. Hay otra estrategia más que se llama rotado de operación de compresores. El controlador, si tú tienes una máquina de 20 toneladas de refrigeración, por ejemplo, ¿sí? Y pones un termostato electromecánico, el termostato siempre te va a estar prendiendo el compresor número 1 primero, 1, 1, 1. Cuando ocupa el 2, cuando ocupa el 3 y cuando ocupa el 4. Y luego llega al set point, te los apaga todos y luego vuelve a prender el número 1. Entonces vas a tener siempre un desgaste con el compresor 1. Los controladores te hacen un rotado de operación de los compresores para que tengan un desgaste uniforme, ¿sí? Y luego viene lo que es el set point de standby, que es otra estrategia más de ahorro de energía, el cual consiste en que la gente en un área de producción tiene que ir a comer, digamos, de 2 a 3 de la tarde. Bueno, no te conviene mantener tu equipo operando para que te dé 23 grados centígrados en un área donde no va a haber nadie. Pero tampoco te conviene apagar el equipo, porque tal vez la temperatura se te dispare a más de 30 grados. Entonces, ¿qué haces? En ese horario le asignas un set point de standby, digamos, de 28 grados centígrados. Y eso te va a traer ahorro de energía. Porque ya cuando la gente regrese de comer, ¿sí? Es más barato o más rápido y más económico bajarle la temperatura de 28 a 23, perdón, que de más de 30 hacia 23 grados. Ese es el set point de standby y todas estas estrategias están embebidas en nuestros controladores. Bueno, la unidad manejadora de aire, ya sabemos lo que es una UMA, circula agua a través de los serpentines, puede que tengan 2 serpentines de agua fría y de agua caliente. Esta es una foto de una UMA, nada extraordinario, tiene serpentina de agua fría, serpentina de agua caliente, con puerta de toma exterior, los filtros, el ventilador, ducto de inyección y ducto de retorno. Nada extraordinario, es lo mínimo básico que tiene una unidad manejadora. Bien, en este tipo de equipo de aire acondicionado existen 2 tipos de distribución de aire, de volumen constante y de volumen variable. En lo que respecta al volumen constante, ingenieros, la misma cantidad de aire que yo estoy inyectando al área va a ser la misma cantidad de aire que retorne
por el ducto de retorno y lo volvamos a procesar. No existe restricción alguna en la inyección de aire. Aquí no hay más que decir. Para poder controlar un equipo de estos, bueno, básicamente es la modulación de la válvula de agua helada con un motor, la modulación de la compuerta economizadora respecto a la temperatura del exterior y el monitoreo de estatus de filtro y el monitoreo de estatus de operación del ventilador. Extraordinario. Esto es más de lo mismo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando tenemos un sistema de volumen variable, ¿qué significa esto? Que con un mismo equipo de aire acondicionado me solicitan que yo distribuya el aire en áreas confinadas e individuales. Y cada una de estas áreas confinadas e individuales que llamamos zonas requiere una temperatura diferente. Entonces, para poder lograr eso, necesitamos instalar una caja de volumen variable, ¿sí? En cada una de estas salidas. Esa caja de volumen variable debe tener un motor actuador que me regule la operación de esta compuerta para yo para controlar yo la temperatura de cada área en base al flujo de aire frío. ¿Verdad? Entonces, dicho esto, para yo poder automatizar un equipo de volumen variable, lo que requiero es un damper o compuerta en cada zona con su motor actuador, un sensor de temperatura local o un termostato local que me esté modulando el paso de aire a través de esa compuerta, ¿sí? Sin embargo, aquí viene algo interesante. ¿Qué pasa cuando ya todas estas compuertas, que en la zona 1 me pidieron 18 grados, en la zona 2 23 grados y en la zona 3 no hay nada porque esa área está vacía? Y todas las compuertas ya se cerraron porque se satisfizo la demanda de la temperatura, ¿sí? Mi motor del ventilador sigue inyectando aire a través del ducto. Digamos que sigue inyectando 5000 CFM, por decir una cantidad. ¿A dónde yo voy a mandar todo ese aire? Voy a reventar el ducto. Entonces, en un sistema de volumen variable, yo debo de instalar, número 1, un transmisor de presión en la salida del ducto, ¿sí? Llevar esa señal hacia el variador de frecuencia que me regule las revoluciones del ventilador, y conforme estas cajas de volumen variable se están cerrando, aumenta la presión en el ducto, toma la señal del transmisor y el variador de frecuencia debe de disminuir las revoluciones, ¿sí? Para mantener una presión constante en el ducto, ¿sí? Entonces vamos a estar variando el flujo de aire y por eso se llama de volumen variable esta arquitectura. Nosotros somos proveedores indudablemente no de la caja, sino del controlador con el motor actuador y del termostato o sensor local. Somos proveedores del transmisor de presión y del variador de frecuencia. Bien, dicho sea de paso, porque esto es una pregunta que muy constantemente me hacen, ¿en base a qué yo voy a controlar el enfriamiento o apertura de la válvula de agua helada de la unidad manejadora? ¿En base a qué temperatura de cada zona? Pues a ninguna temperatura de estas. Yo debo de instalar un sensor de temperatura en el ducto de la descarga para estar midiendo el enfriamiento y en base a esto establecer el set point de la válvula. ¿Por qué? Porque si aquí me piden 18 grados centígrados, yo sé que para poder dar 18 grados centígrados, aquí el aire me lo tiene que entregar a 10 grados o tal vez menos, ¿sí? 9 u 8 grados. Entonces yo tengo que garantizar que aquí el aire me salga a 8 grados para poder aquí tener 18 grados, que es el set point mínimo que se requiere para poder trabajar en esta área, por ejemplo. Ya las demás, como son otros set points más altos, 23 grados, 24 grados, o tal vez un área donde no se ocupe, simplemente estas compuertas van a cerrar más rápido, más rápidamente, porque aquí el aire está saliendo frío, aquí hay algo que está generando calor, y rápidamente voy a cerrar estas compuertas para que no siga entrando aire y ya alcance el set point establecido, ¿sí? Así trabaja esto. Bueno, este es un diagrama de conexión de una caja de volumen variable. Y aquí hay algo muy interesante. La ley de afinidad, ¿sí? Resulta ser que si yo tengo un variador de frecuencia montado en un motor, porque es un sistema de volumen variable, aunado al beneficio de que la necesidad de que no se me reviente el ducto, viene el beneficio del ahorro de energía, de estar modulando las revoluciones del ventilador. Fíjense esto. Si fuera un equipo donde el aire está distribuido de volumen constante, el ventilador simplemente con un contacto de un relevador se pone a operar y va a arrancar y va a inyectar sus 5000 CFM o los CFM que se requieran.
y tenemos una velocidad del 100%, 60 Hz, no hay ahorros. Pero si yo disminuyo las revoluciones del ventilador un 10%, ¿sí? Es decir, a 54 Hz, 90% de su velocidad, el motor me deja de consumir 27% de energía. Resulta ser que el tipo de la física eléctrica del motor no es lineal, es cuadrática. ¿Qué significa esto? No por el hecho de que yo le baje 10% sus velocidades, me va a dejar de consumir 10% de energía. No, es cuadrático. Aquí me va a dejar de consumir 27%. Fíjense, si yo le bajo 20% las revoluciones al motor, es decir, a 48 Hz, prácticamente el motor me está consumiendo el 50% de energía menos. Entonces, por ende, además del beneficio de la modulación por la necesidad del diseño de un sistema de volumen variable, también vamos a ahorrar energía. He visto proyectos, ingenieros, donde a equipos de volumen constante le instalan variadores de frecuencia. ¿Por qué? Porque son máquinas extremadamente grandes. Por diseño, yo no conozco ningún diseñador o calculista de equipo de aire acondicionado que no le meta un factor que le llaman ellos de miedo, ¿sí? Donde sobredimensionen un poco la máquina, la especifiquen sobredimensionada para cualquier circunstancia de otra carga térmica extra que se presente en el área a acondicionar. Entonces, dicho esto, yo en un sistema, aunque sea de volumen variable, podría instalar un variador de frecuencia, bajarle un 10%, un 5% los hertz, ¿sí?, del motor y obtener grandes ahorros en lo que respecta a consumo. Y no simplemente un on-off que me consume o todo o nada. Entonces, esto es una inversión porque el propio variador se va a pagar solito. Bien, la instrumentación unidad manejadora de área de volumen variable, ya lo dijimos, tenemos un transmisor de presión y el variador de frecuencia, que es lo que le caracteriza, y la demás instrumentación, ¿sí? Switches de presión para monitoreo de filtros, sus motores actuadores para modular las tomas del exterior, las compuertas, la caja de mezcla y los sensores de temperatura correspondientes y los de humedad en caso de que se requiera controlar la humedad. Las estrategias de control es el ajuste del set point, sensor de temperatura para controlar en base a un sensor de área y un sensor de tubo de retorno, relevadores para encender y apagar el ventilador, relevadores para comandar la operación de las tapas de calefacción en caso de que las tuviera, y la modulación de la válvula de agua fría o caliente en caso de que las tuviera también. Esto es más de lo mismo. Las estrategias a implementar con instrumentación básica son las que ya vimos: arranque y paro por horario, contabilidad de las horas de operación, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto viene embebido en el controlador. Otra cosa, el control de la calidad de aire, que eso obviamente no te lo hace un termostato electromecánico. En base al set point de la temperatura, un set point de dióxido de carbono, el arranque y paro del ventilador, sensor de temperatura en el área de retorno, ¿sí? Y hacer todas estas estrategias para poder mantener una calidad de aire óptimo en el área, tanto en la concentración de dióxido de carbono como de partículas suspendidas, ¿sí? Y esta es la instrumentación mínima básica para lograr eso. Esta presentación con mucho gusto se las vamos a compartir. Esto es para una unidad manejadora enfriada por agua y este es para una unidad de expansión directa. Estas son las estrategias de control para mantener la calidad de aire, que es monitorear el estatus de la limpieza del filtro, eso está muy claro. Apertura de la compuerta de toma del exterior para hacer la renovación de aire en base a la concentración de dióxido de carbono en el área. Y la estrategia de comparación de temperatura de descarga versus la temperatura exterior para paro de compresores y cierre de válvula, apertura de aire exterior 100%. Ojo, esta es una estrategia de ahorro de energía muy interesante, vale la pena mencionarla y explico en qué consiste en esta gráfica. Si yo sé que para poder dar 23 grados centígrados en el área, ¿sí? Yo tengo que entregar el aire a 10 grados y pongo un sensor de temperatura también en el exterior a que me mida las condiciones ambientales, ¿sí? Yo puedo estar comparando, y eso lo va a hacer el controlador de manera instantánea, la temperatura de inyección con respecto a la temperatura del exterior. Habrá horas del día
Habrá áreas o regiones, habrá meses del año y habrá años donde la temperatura, ¿sí?, del exterior se acerque o se iguale a la temperatura de la descarga que yo estoy entregando, porque estoy recircula y recircula el aire. En ese instante, cuando se acerca ese parámetro, en ese instante el controlador va a mandar a apagar compresores o cerrar válvula de agua helada y abrir la compuerta de toma del exterior y meter aire frío gratis, ¿sí? Y eso no te lo hace un termostato electromecánico. Esa es la estrategia de comparación de temperatura de descarga versus la temperatura del exterior. Bueno, y el filtrado de aire de retorno y eliminación de bacterias, generación de alarmas para servicio y mantenimiento de fallas. Esto es fundamental. Esto es lo que ya acabo de explicar. Esto es la instrumentación mínima, más de lo mismo, y el tema de los fan and call. Nos quedan 20 minutos. Ok. El fan and coil es algo que ya expliqué al principio. Este es un fan and coil de 2 y de 4 tubos. Los de 4 tubos son los que llevan doble serpentín. Por uno circula agua fría, por otro circula agua caliente, que le vamos a controlar válvula de agua fría, válvula de agua caliente y las 3 velocidades del ventilador, baja, media y alta. Básicamente, bueno, esto es lo que acabo de escribir. Las estrategias de ahorro de energía en un fan and coil realmente va a depender del uso del área. Si es para una oficina, bueno, es arranque y paro por horario. Como normalmente están recirculando el propio aire de su área, algunos tienen filtros, otros no. Hay que monitorear también el estatus del filtro, indudablemente. Tenemos termostatos que hacen eso, ¿sí? Controla la válvula de agua fría, válvula de agua caliente. También podemos, a través de un termostato comunicable, contabilizar las horas de operación y decir cuándo le toca servicio de mantenimiento. Algo que también hacemos es una estrategia muy socorrida, es de que los termostatos tienen algo que se llama tope de set point. Si yo sé que la temperatura de confort es 23 grados centígrados y la capacidad de enfriamiento del fan and coil me la puede bajar tal vez hasta 17 grados centígrados, yo le puedo poner un tope de set point. Por más frío que le pide el usuario, de 22 grados no me baje la temperatura. Y yo ya me estoy ahorrando 3 o 4 grados centígrados que no enfríe de manera innecesaria. Y eso ahorra mucha energía. Y esa estrategia de control está embebida o contenida en el termostato. Bueno, al iniciar esta plática les mostré un termostato básico, sencillo, no comunicable, que te controla válvula de agua fría, válvula de agua caliente y las 3 velocidades del ventilador. Este termostato te hace esto y más. Te lleva a la contabilidad de las horas de operación, ¿sí?, a través de la plataforma, claro. Es comunicable, es touchscreen y tiene sensor de humedad y tiene algoritmo para deshumidificar, manipulándote las válvulas de agua fría, abriéndolas para hacer que baje un poquito el set point de la temperatura, para hacerte sudar más el serpentín, ¿sí? Es un termostato con pantalla touchscreen, es programable, tiene horario de encendido y apagado y tiene varias estrategias de ahorro de energía. Incluso en un momento dado tiene clave de acceso para que no llegue cualquiera y lo manipule. Bueno, vamos a ver lo que es automatización de casa de máquinas. La instrumentación mínima básica. Relevadores para prender y apagar las bombas. Donas de corriente, ya sea digitales o analógicas, para monitorear el estatus de operación de las bombas. Sensor de temperatura con termopozo para medir la temperatura del agua de entrada y de salida. Switches de flujo mecánicos para confirmar el flujo de agua dentro de las tuberías. Variador de frecuencia, indudablemente, es el sistema de volumen variable. Transmisores de presión diferencial, si no, pues el variador no sabía qué hacer, ¿verdad? Para los chiles hay que asignarle un relevador, que es el permisivo de arranque y paro, para irlos alternando. Relevadores para prender y apagar las torres de enfriamiento. El variador de las torres de enfriamiento, los sensores de temperatura, que comandarán los variadores de frecuencia, para comandar los variadores de frecuencia, y el control de la apertura y cierre de las válvulas de mariposa. Es algo que básicamente ya habíamos platicado de ayer. Somos fabricantes de variadores de frecuencia. Ojo, esta matriz o guía de selección, perdonen, esta matriz o guía de selección se las podemos compartir. Ojo, nosotros somos fabricantes de variadores en diferentes caballajes y voltajes.
En esta guía de selección aparecen variadores NEMA 1, NEMA 12 y NEMA 3R. Es la diferencia. Para aplicaciones de aire acondicionado, lo más práctico es especificar variadores NEMA 1. Yo nunca he puesto un variador a la intemperie, ¿no? Normalmente van dentro de CCMs en áreas restringidas y cubiertas, donde no les pegue el agua de la lluvia ni los rayos del sol. Entonces, incluso si no hubiera incluso ese tipo de instalaciones, pues yo meto el variador dentro de una caja NEMA 4X, ¿verdad? Si no hay dónde ponerlo. Y con eso ya queda resguardado mi variador NEMA 1 y es lo más económico. Y el criterio para seleccionarlo básicamente es saber los HPs del motor y el voltaje de alimentación, ¿sí? Y yo con eso ya puedo seleccionar el modelo que requiero. Somos fabricantes de transmisores de presión diferencial para estar modulando propiamente la operación de las bombas de agua en base a la presión que se detecta en las tuberías de agua conforme las válvulas de 2 vías están modulando, abriendo y cerrando. Somos fabricantes de válvulas de mariposa. Ya vamos bien, ya casi terminamos. Por lo tanto, con esta matriz yo rápidamente puedo armar mi modelo. Voy a hacer un ejercicio. Escribo el primer modelo BR para determinar qué válvula de mariposa es. Tenemos válvula de mariposa de 2 y de 3 vías. Si es de 2 vías, solo se le pone número 2. Si es de 3 vías, tenemos 3 modelos o formas de acomodar la válvula de 3 vías, ¿sí? El modelo 3, 4 y 5. Es decir, por dónde va a entrar y por dónde va a salir. Por ejemplo, aquí es el común. Ya sé que en el modelo, en el arreglo BR3, entre el agua por este lado, salga por este o salga por este, ¿sí? O viceversa. O que sea el común y la desvíe tanto por la izquierda como por la derecha. Todo esto va a depender, para poder seleccionar una válvula de mariposa de 3 vías, va a depender del diseño de las tuberías. Por lo tanto, es importantísimo al momento de seleccionar una válvula de 3 vías de mariposa, saber cómo va a estar el diseño, repito, de la casa de máquinas por donde se van a instalar este tipo de válvulas. Entonces tenemos el modo de arreglo 3, 4 o 5. Después, bueno, ya viene, según la letra, es el diámetro de las válvulas de 2 hasta 24 pulgadas. ¿Sí? Después vamos a escoger el tipo de motor actuador, la señal de control que debe de recibir el motor actuador. Si es 2 posiciones o no, o es analógica o flotante, modulante y on-off, ¿sí? Todo va a depender del diseño de control. Después podemos escoger el voltaje que vamos a estar mandando al motor actuador, 24 volt, 120 o hasta 240. Esto depende indudablemente del diseño. Y luego, ¿cómo queremos que actúe la válvula en caso de una falla de energía eléctrica? Que se quede en la posición donde está, ¿sí? O que tenga un resorte de retorno que la regrese tanto a abrir como a cerrar, todo depende del diseño y del requerimiento del proyecto, ¿sí? O que sea ajustable en campo, ¿verdad? Esa posición. Nuevamente yo siempre especifico la E porque eso a veces no me lo saben determinar al momento de que uno está especificando. Después el propio motor tiene señales de feedback, ¿sí? La N que no quiero señal de feedback o una señal analógica. Esa señal analógica de 2 a 10 volts la llevo a mi controlador y en mi controlador yo estoy confirmando que realmente si la válvula está 10% abierta, con esa señal de feedback yo confirmo que realmente está en ese porcentaje de apertura, ¿sí? O en su defecto, si es una válvula tipo on-off, que tenga switches de inicio y de final de carrera para yo saber realmente si ya llegó totalmente abierta o totalmente cerrada. Y por último, bueno, tenemos también, esta es un poco más cara, tenemos de que nos dé señal de feedback y con switches, ¿sí? El modelo con la letra R. Como podrán ver, tenemos una gran variedad para cualquier tipo de diseño. Y por último tenemos cómo quiero el motor, NEMA 2 o NEMA 4X, para interior o para exterior. El NEMA 4X es un ambiente salino, esto lo recomiendo indudablemente para aplicaciones que estén en playas, en las costas. Y tenemos también NEMA 4X, pero con calefacción. Estos son para aplicaciones donde están allá pegados al polo norte, donde la temperatura baja por debajo de los -20
o menos temperatura, y tiene un calefactor para evitar que el motor actuador se congele. Así de amigable yo puedo ir armando mi válvula de mariposa. Bueno, vamos bien ya con el tiempo. Las estrategias de control para casa de máquinas, ¿sí? Esto debe de estar encriptado mínimo en un PLC o controlador. Ojo, esto es menester del programador. Muchos contratistas se van con timers, se van con switches electromecánicos, y dejan de lado muchísimas cosas, ¿no? Ya son menos los proyectos que admiten esto. Pero todas estas estrategias de control deben estar encriptadas en un PLC, en un controlador, y deben ser probadas cuando se echa a funcionar esto. Es arranque y secuenciado y alternado de los chillers, para evitar que operen, si el proyecto así lo indica, que operen al mismo tiempo y que venga un pico de demanda máxima. Arranque respaldado de los chillers. Cuando entre uno en servicio o falle, por alguna circunstancia, manda inmediatamente a prender el otro con su tiempo y sus timers y todo su proceso, ¿sí? Cuantificación de las horas de operación en los equipos electromecánicos. Esto es fundamental para que cuando llegue a ciertas horas de operación, mandar una alerta y avisar a los de mantenimiento que ya le va a tocar su servicio, ¿sí? Arranque y paro secuenciado de las bombas. Arranque alternado de las bombas para que tengan un desgaste uniforme. Arranque respaldado de las bombas. En caso de que la bomba que le toque operar falle o no entre, inmediatamente, si no hay confirmación de arranque, mande prender la siguiente y así sucesivamente. Cuantificación de las horas de operación. Variación de operación de las bombas a través de los variadores de velocidad o frecuencia, indudablemente. Medición de consumo de corriente de las bombas. Esto en una casa de máquinas ya no es admisible estar poniendo donitas de corriente nada más para confirmar si está prendida o apagada. Son equipos electromecánicos costosos y vale la pena estarles midiendo su consumo instantáneo. Eso le va a ahorrar mucho dinero al usuario final, ¿sí? Medición de presión en tuberías de agua, indudablemente, porque es un sistema de volumen variable. Arranque suave de motores de torres de enfriamiento. Esta estrategia está en los variadores de frecuencia. Horas de operación y consumo de corriente de motores, lo mismo, y modulación por variadores de frecuencia de los motores. Esto es lo mínimo que debe tener una casa de máquinas para hacerla que trabaje de manera óptima y ahorre energía. Bueno, ya estamos a 8 minutos de terminar. Cuando vayamos a seleccionar o especificar un sistema de control, deben estar ustedes familiarizados con esta terminología. Lo que es entrada analógica, entrada digital y salida digital. La entrada analógica son todas aquellas sensores y lecturas o señales que varían en el tiempo, la humedad, la temperatura, la presión. La entrada digital es todo aquello que es on-off, es todo o nada. Un estatus de una dona de corriente, está prendido o está apagado. Un filtro, está sucio o está limpio, ¿sí? O está abierto o está cerrada la válvula. Una salida digital es aquella que te activa, te prende o te apaga a través de un relevador, un motor, una bomba, un ventilador, una calefacción, un compresor. Una salida analógica es aquella señal que sale del controlador para modularte. La señal típica o clásica es la de 4 a 20 miliamperes, la pueden convertir de 12 a 10 volts, ¿sí? Para que te esté modulando una válvula o un motor actuador que te abre un damper, una válvula, qué sé yo. Aquí está lo interesante. ¿Quién es el que hace todas esas funciones? Los controladores. Bien, somos fabricantes de la última generación de controladores con comunicación IP. Estos controladores tienen un cierto número de entradas analógicas y digitales, las cuales a estos tornillos se le conectan los sensores y en base al tamaño de la instrumentación es el tamaño o modelo de controlador que yo voy a seleccionar. Lo interesante de esta tecnología es la siguiente. Anteriormente, yo instalaba un controlador a pie de máquina. De ahí salían los cables o alambraba hacia los diferentes sensores, temperatura, humedad, relevadores, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego corría un bus de comunicación que iba comunicando de controlador en controlador, me lo llevaba un servidor central y de ahí una computadora. ¿Tengo la arquitectura? No. Ok.
Ahora ya no es así. Estos controladores son IP. Lo conectan a través de un cable patchcore al switch más cercano y ya lo subieron al intranet del cliente. Y a través de esa red, ¿sí? Desde cualquier computadora que tengan un explorador como este, se meten, si conocen, si tienen clave, conocen la dirección IP y pueden navegar dentro del servidor para que vean qué está prendido, qué está apagado y recibir todas las alertas y todas las alarmas, ¿sí? Esto ahorra tremendamente en infraestructura de tubería y cableado, ahorra enormemente en infraestructura de licenciamientos y software, ¿sí? Y al final del día, desde una sola computadora yo puedo administrar todo. Tenemos este, que es el Cyper 50, no tengo tiempo, el cual es un servidor administrador que te guarda gráficas, tendencias y alarmas. Tiene un display alfanumérico, el cual el operador con su clave de acceso puede navegar y ver las variables en tiempo real de manera local, sin tener que ir a una computadora, ¿sí? Y aquí te está respaldando toda la información. Este es precisamente el que tiene capacidad de automatizar una casa de máquinas. Aunado a eso, yo le puedo conectar más módulos de entradas y salidas analógicas y digitales. E incluso yo puedo comunicar a través de sus protocolos de comunicación los variados de frecuencia y los chillers. Y si por ahí hay otro equipo de una caldera o algo, también lo comunico, ¿sí? Es multiprotocolo. Habla Bagnet, Modbus y Longworks, ¿sí? Y además, a través de licencias, yo puedo ampliar la cantidad de controladores que pude ir leyendo, de tal manera que es totalmente escalable. Es una super tecnología. Bueno, son las 12 en punto. Esto es una familia de los controladores típicos y damos espacio a preguntas y respuestas. A sus órdenes. Por favor, serías tan amable de abrir los micrófonos si lo puedes hacer. Sí, gracias, Inge. Bueno, comenzamos con las preguntas y algunas aclaraciones que tengan a bien de hacerle al ingeniero. Estamos a su disposición. ¿Quién se Igual anima? si, ¿Quién dice yo? igual si gustan lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer, abrir su micrófono y hacer su pregunta. De igual forma le comento que ya en un momento más le estará llegando el correo con las guías que comentó el ingeniero. Y la Ahí, presentación. y la presentación, sí. Miren, Incluimos la parte de ayer de los filtros, la parte de las luces UV, lo que comentó al principio del termostato WS8 y la guía de selección y bueno, y la presentación del día de hoy. miren, si me permiten el comentario, esto de la instrumentación y la automatización, las estrategias de ahorro de energía, es una especialidad, ¿sí? Anteriormente llegaba el contratista, montaba la máquina, la energizaba, le conectaba los ductos y le ponía un termostato y ya acabó y vámonos y a lo que sigue. Hay clientes que todavía admiten eso, pero hay muchos que ya no. Muchos, la gran mayoría en una maquila, en una planta, en una nave industrial, están ya solicitando automatización y control y administración centralizada, BMS. Entonces, tienen que dar el siguiente paso. No se pueden quedar atrás en ese sentido. Tienen que estar al día en lo que es la última tecnología. Y no por ser la última tecnología quiere decir que cueste más, ¿sí? Eso es otro tema aparte. Aquí lo interesante es, de mi parte como fabricante, estoy enteramente a sus órdenes, de que si tienen algún proyecto, algún requerimiento, con muchísimo gusto, a mí para eso me pagan, les puedo ayudar a especificarlo e instrumentar las máquinas, ¿sí? Hacer un catálogo de conceptos de la instrumentación mínima requerida, de hacer la selección de los controladores que se requieren para poder dar lo mínimo necesario y cumplir con el requerimiento de sus clientes, ¿sí? Estamos realmente para servirles. Hay una pregunta acerca de la grabación. Ya les dejé el link en el chat. Ahí está nuestro canal de YouTube. A partir de mañana en la tarde aproximadamente ya podrán volver a ver las dos presentaciones. Estarán disponibles para todos ustedes. Igual si se suscriben, cada vez que subamos un nuevo video, ahí van a tener la notificación. Bueno,
Si no hay dudas, preguntas, comentarios, no me queda más que agradecerles su paciencia y son muy amables por habernos escuchado. Muchas gracias, Inge, y gracias a todos por su participación. Seguiremos informando de nuevos cursos para que se conecten. Muy buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Gracias. Bye.